Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida en este día, en este nuevo tema que vamos a ver el día de hoy. Estamos muy contentos de que estemos perseverando todos y han sido temas muy especiales los que hemos visto en los anteriores sábados, los cuales nos dan herramientas y conocimiento para discernir en muchos aspectos de nuestra vida apostólica y de nuestra vida de ciudadanos como mexicanos en procesos electorales. Y no solamente eso, sino para dar pautas a nuevos proyectos, a nuevas mejoras, a nuevas estrategias que podemos hacer como ciudadanos y también como católicos comprometidos. Algo que tenemos que rescatar de todo lo que hemos visto en los sábados pasados es esa unidad en el cuerpo místico de Cristo. No somos unos separados, no somos unos que podemos tomar decisiones a nivel individual, sino somos una comunidad formada en el cuerpo místico de Cristo y que cada uno de nosotros es una parte fundamental en esa unión y que todo, a pesar de que podamos no comulgar con algunas cosas, tenemos que empezar a discernir qué es y qué no es con el Evangelio, con la palabra de Dios que Él nos ha dado y con la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Grecia. Así es, Gaby. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos y darles nuevamente la bienvenida hoy en nuestra sexta sesión. Vamos progresando en este proyecto, vamos aprendiendo conceptos, pero sobre todo vamos cuestionándonos cómo la doctrina social de la Iglesia tiene palabras para nosotros, ¿verdad? El magisterio que han escrito los santos padres pues hoy resuena con mayor necesidad. Hoy es urgente que conozcamos la doctrina social y que demos los pasos necesarios para vivirla en nuestros días. Como bien dice Gaby, pues hay que cuestionarse, pero el cuestionamiento no debe de significar enfrentamiento. Debemos de pedir la luz al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir de la mejor manera. Entonces, yo los animo a perseverar. En nosotros mismos también estamos aprendiendo muchísimo en este acompañamiento que hemos tenido. Pidámosle a Dios a que todos lleguemos al final de estas 15 sesiones con un ánimo renovado de hacer algo por nuestra sociedad, nuestras distintas sociedades que tanto lo necesitan. Y bueno, entonces en este sentido vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, vamos a pedir a Dios la luz para comenzar esta sesión. Así es. Nos vamos a disponer con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro corazón para esta sesión del día de hoy. Les pedimos a todos los que están en las plataformas, tanto en el Consejo Nacional de Laicos como en la Dimensión Episcopal para los Laicos, así como la Diócesis de Zacatecas, que nos pongamos todos en una disposición de hacer una oración por nuestro país, por cada uno de nosotros. Algo que nos han compartido en las tareas es que no solamente han aprendido cuestiones técnicas de la doctrina social de la Iglesia, sino que también hay procesos de conversión, gracias a Dios y a la Virgen María, de que estas clases no solamente han sido para aprender cuestiones de política, sino también ese cuestionarme mi cómo estoy viviendo yo mi fe. Y es muy bonito encontrar en las tareas no solamente propósitos de mejora social, sino propósitos de mejora personal, de darse cuenta nosotros mismos dónde hemos estado fallando, dónde no hemos sido cristianos, dónde hemos estado tal vez postergando para mañana. Hay un poema por ahí que nos resuena mucho, que es de Lope de Vega, si no me equivoco, donde dice, donde Dios nos busca y decimos mañana, mañana, como si el mañana existiera. Entonces, gracias a Dios vamos a dar por esta oportunidad que tenemos de aprender, de cuestionarnos, de discernir, de mejorar, de decir, no estoy de acuerdo con esto, pero por esto, decir, ah, caray, no estoy aquí, pero es que en realidad no conozco la doctrina de mi iglesia, estar como en esa unidad y aprendiendo todos juntos, que es la manera en que podemos hacer cosas buenas, cosas santas y cosas de mejora para nuestro país en a nivel social y a nivel personal. Entonces nos disponemos todos y ponemos el corazón en las manos de la Virgen María, que es nuestra madre y madre, nuestra y madre de todos, que vino al Tepeyac a unir a sus hijos, que vino a derramar el amor de Dios en cada uno de nosotros, y a ella, que es la esposa del Espíritu Santo, le pedimos su intercesión para que venga a nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento, para que podamos ver con los ojos de Dios,
para que podamos entender con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que ilumine nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento. Así te pedimos, San Miguel Arcángel, que defiendas cada uno de nuestros hogares y que en este momento podamos tener toda la disposición para aprender, discernir y emprender cosas en pro de nuestra sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Gaby. Entonces, dando este paso, vamos a dar comienzo a esta sesión y vamos a comentar nuevamente que la plataforma que estamos utilizando nos permite registrar la asistencia y que cualquier duda que tengan la pueden escribir en el botón del inferior de la pantalla, en medio de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a presentar a la ponente de esta sexta sesión, es la doctora Estela Ramos Martínez. Y ella es maestra en química inorgánica, tiene un doctorado en ciencias químicas, es profesor investigador titular B de la Universidad de Guanajuato. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 y tiene un reconocimiento de perfil deseable PRODE de la SEP. Es directora del Centro de Investigaciones de Química Inorgánica y coordinadora de la maestría y del doctorado en Ciencias Químicas. Además, como en su papel o en su función verdadera de laico, es coordinador del movimiento RCCES del Decanato de Guanajuato y de la Arquidiócesis de León. También es presidente de la Dimensión de Laicos de la Arquidiócesis de León. Ha impartido cursos para formación de laicos, talleres y encuentros de formación y crecimiento a nivel estatal y nacional, de doctrina social de la Iglesia, de la Christi Fidelis Laici, del documento de Aparecida, del libro Educar para una nueva sociedad y la misión de los laicos en el mundo de hoy, entre otros. También es presidente de los laicos de la provincia del Bajío. Es integrante y secretaria del Consejo Nacional de Laicos. Es representante del Frente Nacional por la Familia en la Arquidiócesis de León. Y bueno, entre otras cosas, también ha sido autora de más de 45 publicaciones y algunas otras pertenecientes a libros, capítulos en pequeñas participaciones, en ponencias también internacionales con un número de 125 y 85 nacionales. Entonces, pues bueno, como vemos, es una mujer muy preparada y que ha ejercido su profesión, pero también su vocación de laico. Entonces vamos a dar, sin más, la palabra a la doctora Estela Ramos Martínez, quien nos honra hoy con su presencia para dar paso a esta sexta sesión. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a la Dimensión de Laicos, al Consejo Nacional de Laicos y a la Diócesis de Zacatecas por esta invitación. Gracias a Angélica Gabriela, a Grecia y a Eric por su animación y por su recepción. Muchísimas gracias. ¿Puedo compartir el archivo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema en donde podemos observar, va a ver este programa de formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Estoy muy contenta que la diócesis de Zacatecas se haya abierto con todos sus laicos para esta formación política tan necesaria en estos momentos por los que atraviesa nuestra patria mexicana. Como ya dijo Grecia, el tema se llama de la apatía a la ciudadanía activa. Y bueno, ya ella hizo una oración muy bonita, Gaby. Solamente quiero decir, Jesucristo, sálvanos. Virgen de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe.
Santo Tomás Moro, por mi país te oro. Beato Anacleto González Flores, por los ciudadanos al Creador implores. Bueno, vamos a empezar diciendo cuál es el objetivo de este tema. El objetivo es que el ciudadano se reconozca como un ciudadano activo y que con su intervención manifieste su liderazgo en su ser, en su hacer social y político en bien de la sociedad. También este objetivo es reconocer y asumir los retos que tiene el ciudadano en la búsqueda constante del bien común, como si fuera el bien propio de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. También vamos a reflexionar sobre el papel protagónico que tienen los ciudadanos para ejercer su ser político. Yo sé que ya vieron el tema 5 y que vieron lo que es política. Vamos a revisar unos conceptos rápidamente antes de entrar de lleno en el tema. Y vamos a revisar lo que es la apatía. ¿Qué es la apatía? Es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que se encuentra una persona y que muestra indiferencia ante cualquier estímulo. Entonces hemos estado teniendo apatía hacia las situaciones que pasan en nuestra patria mexicana. Y los casos más extremos de apatía se dan en los estados depresivos. En este momento hay personas adultas, jóvenes, que se encuentran deprimidos. Y entonces, pues, están en un caso extremo de la apatía. Vamos a ver qué es ciudadanía activa. Se refiere a la sociedad civil y a la capacidad de ésta para organizarse e intervenir directamente en el entorno social. Los ciudadanos tienen voz y tienen la posibilidad de hacerla oír. Entonces tenemos que manifestarnos como ciudadanos, ejercer nuestro derecho a expresarnos. Es la participación de los individuos en la vida y los asuntos públicos, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y bueno, rápidamente vamos a ver qué significa política. Sé que ya la vieron, es un pequeño repaso. Perdón. Política viene del griego polis. Esta es una palabra griega que significa ciudad. La política es, pues, gobernar a la ciudad, gobernar a los ciudadanos. Y visto desde la ética de los valores, la política es el conjunto de acciones con las que buscamos formas de convivir entre los ciudadanos, que realicen el bien de todos, el bien común. Entonces los ciudadanos y más los laicos comprometidos estamos llamados todos a buscar el bien común. Desde el punto de vista de los medios de organización, la política es el ejercicio del poder público y la lucha por conquistarlo o conservarlo. El Papa Francisco nos ha definido la política y nos ha dicho que es vista como el más alto servicio de la caridad. Podríamos decir que la política es caridad, es amor, es el más alto servicio que un ciudadano, que un laico comprometido podemos dar. El ser ciudadano, ¿qué es para el Papa Francisco? El ser ciudadano es una construcción paciente, donde la vocación de servicio, permeada de espíritu cristiano, es fuertemente inspirada por una ética de la proximidad que involucra en estos procesos unitivos creyentes y también no creyentes. Entonces, tenemos que, como ciudadanos, construir pacientemente nuestra vocación de servicio con ese espíritu cristiano y además ejercerlo con una ética de los que están más cerca de nosotros. Es una perspectiva donde el humanismo cristiano puede aportar aquellos valores de servicio y de gratuidad que fortalecen la construcción de una ciudadanía comprometida
y con proyección a futuro. En estos momentos nuestro país necesita que estemos fortalecidos y que construyamos una ciudadanía comprometida. Nuestro país nos necesita, el Señor nos está llamando a ser ciudadanos activos, ciudadanos vivos, ciudadanos activos. Voy a seguir la metodología del ver, juzgar y actuar para ir dando este tema, para ir viendo este tema paulativamente. Entonces nosotros podemos ver entonces estas definiciones. Vamos a ver qué está pasando en nuestra patria mexicana en este momento. Es como si nos fuéramos a poner unos lentes para observar qué está ocurriendo en nuestra patria mexicana. La ciudadanía en México atraviesa por un difícil proceso de cambio en este momento de confinamiento para migrar a la llamada nueva normalidad, que se caracteriza por la desconfianza entre las personas y de estas hacia la autoridad, especialmente en las instituciones que procuran la justicia. Estamos en un momento difícil en el que nos encontramos confinados y quisiéramos que volviera a ser nuestra realidad, nuestro entorno como lo era antes. Sin embargo, estamos migrando a una nueva normalidad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que hay desconfianza entre los ciudadanos. No hay unidad en los grupos sociales del día a día, que vayan más allá de la familia, los vecinos, algunas asociaciones civiles o algunas asociaciones religiosas. Otra problemática es la baja participación en los asuntos públicos. Hay una baja participación por parte de nosotros en todos los asuntos públicos. Vamos a ver entonces, vamos a seguir viendo qué más tenemos aparte de la desconfianza, de la falta de unidad en los grupos, en los equipos. Vivimos tiempos difíciles que nos exigen actitudes definidas y comprometidas. No podemos quedarnos como ciudadanos pasivos a causa del pesimismo. No podemos quedarnos como ciudadanos apáticos. No podemos quedarnos como ciudadanos miedosos o que tengamos pánico o como ciudadanos conformistas. El desaliento en muchos casos puede ser la expresión de un acercamiento simplista a la realidad, e incapacidad por enfrentar los problemas. Nosotros tenemos que ser líderes y laicos sanos para poder ver como si estuviera viendo el mismo Cristo. Es necesario fortalecer la esperanza y animarnos a asumir de manera responsable nuestro compromiso ciudadano. Vamos a ver qué está ocurriendo en la economía. ¿Qué ocurre en la economía? La situación financiera global nos afecta. ¿De qué manera nos afecta? La devaluación de la moneda, se ha devaluado la moneda, el peso mexicano se ha devaluado, la inflación, hemos tenido inflación, el precio de las gasolinas, de hecho, ha subido y hace como 2 días dijeron que una parte de la gasolina que estaba financiada de alguna manera, se había quitado ese financiamiento, entonces que iba a subir un poquito, ya que grandes sectores de la población sufren una gran pobreza, la cual se ha incrementado en este tiempo de pandemia. La magnitud de esta pandemia y la desigualdad que se viven hacen insuficientes los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno para abatir estos problemas económicos, lo que provoca insatisfacción en muchos ciudadanos que han perdido su trabajo, muchos ciudadanos que les han reducido el número de horas de trabajo, muchos ciudadanos que no tienen una plaza, sino que están contratados de manera temporal. Y esta pandemia ha venido a agravar esta situación cuando ha llegado este virus llamado coronavirus, que es un virus que está compuesto por proteínas fuertemente unidas y que, bueno, han afectado la salud de una gran cantidad de la población mundial, no solamente la mexicana. Otro problema que nos aqueja es los bajos salarios.
¿Qué está pasando con los bajos salarios? Estamos teniendo una contratación temporal en las empresas tanto públicas como privadas. La renovación de contratos está a voluntad del empleador. Algunos les hacen el contrato a partir de enero y se lo suspenden a partir de noviembre o diciembre. Hay fluctuación entre la no formalidad y la informalidad. Hay imposibilidad de acumular antigüedad laboral, ya que actualmente los jóvenes egresados de las diferentes carreras o los jóvenes técnicos o los jóvenes que si quieren forjar un futuro no pueden acumular antigüedad, obviamente porque no tienen una plaza. No hay plazas, hay carencia de plazas, hay privación de prestaciones sociales y hay bajos salarios. Esto es lo que estamos viendo en nuestra patria mexicana y en otros países. En la patria mexicana tenemos una tasa de desempleo de julio del año pasado a la fecha de 2.8 millones de mexicanos que se han quedado sin empleo. En el 2020 hubo un desempleo del 10.5%, perdón, en el 2019, y en el 2020 de un 15.9%. ¿Cómo estamos con respecto al salario mínimo de acuerdo al INEGI? Bueno, pues en la frontera norte está pagando diario 185.56 pesos y un salario mínimo en el resto del país de 123.22 pesos. Para una familia que tiene un par de hijos, el esposo y la esposa, es una cantidad bajísima que no cubre la canasta básica para esta familia. ¿Qué está ocurriendo en la educación, muchachos? Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra patria mexicana. Dice en el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 238, toda persona tiene derecho a la educación. Con la educación se comunican los valores fundamentales que deben ser asimilados por cada persona, necesarios para ser ciudadanos libres, honestos y responsables, que es exactamente lo que necesita nuestra patria mexicana. Este tipo de ciudadanos libres que puedan decidir bajo este criterio de la doctrina social de la Iglesia, que sean responsables en su estado de vida, en su trabajo y en su misión. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la educación? Tenemos varios desafíos. Son serios y graves, aunque se hable de un nuevo sistema educativo. La educación pública y privada tiene el reto de educar en las virtudes sociales y formar hombres y mujeres con sentido solidario, capaces de hacer frente a la seducción del individualismo. Primero yo, después yo y al último yo. Y entonces estamos acostumbrados a jugar al yo-yo, como los niños, y tenemos que pasar al nos. La capacidad de organización del magisterio debe tener un mayor sentido de responsabilidad social por encima de otros intereses. Yo me he preguntado, ¿por qué nos hemos vuelto tan individualistas? Por un lado, las instituciones nos invitan a trabajo en equipo, trabajo colaborativo, trabajo en la comunidad, trabajo comunitario. Pero por otro lado, nos están evaluando de manera personal, ¿sí? De manera personal, nos acreditan de manera personal. Y entonces tenemos acreditaciones. Entonces, si no hay una evaluación como equipos, como colaboración, entonces pues a veces se dificulta, ¿verdad? Ese trabajo de esa manera. Vamos a ver qué pasó en la educación en esta temporada del 2020 al 2021. Estábamos todos los profesores a todos los niveles, dice, nivel básico, nivel medio y nivel superior y el nivel posgrado. ¿Cómo estábamos en estos diferentes niveles? Pues con las clases presenciales, como muestro en la figura izquierda. Salimos el 13 de marzo del 2020, salimos de fin de semana y debido al 21 de marzo nos habían dado el lunes 16.
y debíamos regresar el martes 17 a las clases presenciales. Y hasta el día de hoy no volvimos a regresar debido a esta presencia del virus. Y se vino esta pandemia. Entonces, de un día a otro, de un fin de semana, los salones se quedaron vacíos. Los maestros que fuimos a recoger las cosas a las diferentes salones, nos dimos cuenta del vacío que se encontraba en los salones. Y de un día a otro pasamos de clases presenciales a clases virtuales. A pesar de que había resistencia por algunos profesores de trabajar de esta manera, que ya se estaba invitando a hacerlo, pues de un día para otro tuvimos que tomar las clases online, dar las clases online y aprender a trabajar en varias plataformas, ¿verdad? Como lo ameritaba el tiempo. Algunos estudiantes, por ejemplo, yo doy a nivel licenciatura y posgrado, y algunos estudiantes se acoplaron bastante bien, pero hubo otros que se deprimieron, hubo otros que se dieron de baja, porque les parecía un exceso de horas estar frente a la computadora sentados y llegaron a deprimirse. Se dieron de baja con la esperanza de que este semestre pudiera ser de manera presencial. Pero también es cierto que muchos se adaptaron muy bien y pasaron felizmente el año pasado. Nos encontramos en el actual semestre de la misma manera, en estas clases virtuales. Parece que esta forma llegó para quedarse inclusive parcialmente, porque igual y cuando regresemos puede ser de manera combinada, virtual y presencial. Bueno, se está discutiendo este punto, pero estamos en esta problemática que les estoy platicando en la educación. Y a nivel básico, ¿qué pasó con los padres de familia? Bueno, ahí se vieron beneficiados los niños, porque los padres de familia tuvieron que asumir de un día para otro el estar más al cuidado del seguimiento, del crecimiento, del conocimiento y de la educación de sus hijos. Entonces hemos estado en un cambio en ese sentido en la educación. Vamos a ver cómo estamos en este otro aspecto de la violencia en nuestro país. La violencia en nuestro país es un hecho que lastima de muchas maneras. Como les comentaba en la primera transparencia, todos desconfiamos de todos. Y el crimen organizado, ese sí que está organizado, se extiende por todas partes. Además, la sociedad cuenta con instrumentos jurídicos que le permiten exigir al Estado las garantías de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución. Sin embargo, no en todos los casos son efectivos o aplicables y por eso la ciudadanía se muestra desconfiada. Vemos cómo hay una gran desconfianza, voltamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, y vemos que los ciudadanos, en su gran mayoría, viven en medio de una gran desconfianza. Vamos a ver este semáforo de seguridad pública. Fíjense bien, muchachos, este semáforo tenemos una carpeta de homicidios de 21,879 carpetas. Esto fue en el tercer trimestre del 2020. Y tenemos 26,231 víctimas, 71% con arma de fuego. Y podemos observar en este mapa de nuestra amada patria mexicana que al tercer trimestre del año pasado, Zacatecas, según esta fuente del semáforo delictivo nacional, Zacatecas era uno de los más altos, ¿verdad?, en inseguridad. Después le seguía Quintana Roo y luego Guanajuato. Un poco menos tenía Chihuahua, Sonora, y definitivamente los que menos tenía, pues era Querétaro, Nuevo León, y los que tenían bajísimo eran Nayarit, Coahuila y Chiapas, ¿sí? Entonces los que están en rojo son homicidios, secuestro, extorsión, robo de autos. Entonces nosotros nos encontrábamos en esta situación tan difícil. Esto es
la fuente del semáforo delictivo del año pasado. Vamos a ver cómo estamos este año. Aquí les presento una gráfica del semáforo delictivo del mes pasado, febrero 2021. Y vemos aquí cuántos homicidios hay en todo el país. Por ejemplo, aquí, 2,216. Por ejemplo, ¿cuánto robo auto? 10,549. ¿Cuántas violaciones? 1,519. Miren cómo se encuentra de alta la violencia intrafamiliar, la violencia familiar. ¿Cuánto trabajo tenemos que hacer nosotros como laicos comprometidos? Dios nos está llamando en esta gran misión, en nuestra vocación a ejercerla, a ejercer este liderazgo, a trabajar en los diferentes aspectos como ciudadanos y más comprometidamente como laicos. Fíjense bien aquí, por ejemplo, para que se viera cada uno: homicidio, secuestro, extorsión, robo a vehículos, robo a casa, etcétera, hasta feminicidio. Aquí tenemos por estado, ¿verdad? Por ejemplo, Campeche, pues está en rojo en homicidios, secuestro, narcomenudeo, robo a casa, violación y feminicidios. Ahí está. Entonces, pero están reportados todos los estados. Aquí no se alcanza a ver muy bien porque es muy pequeño, por eso les puse el anterior, pero aquí están todos los estados de nuestra patria mexicana. Aquí encuentran al estado de Zacatecas, ¿verdad? Que es el que está mero abajo, ¿ya lo vieron? El estado de Zacatecas, me voy a regresar al anterior, y el estado de Zacatecas, es el que se encuentra mero abajo, ¿verdad? Está abajo. A ver, lo voy a poner en grande. Y podemos ver ahí cómo se encuentra nuestro estado hasta febrero 2021. Muy bien, vamos a continuar. Y vemos que el INEGI hizo una encuesta nacional sobre todos estos rubros que están viendo a la izquierda. Cómo se ha mejorado el alumbrado, cómo se ha mejorado el patrullaje y la vigilancia policíaca. Por ejemplo, cómo se ha atendido el desempleo, cómo se ha combatido el narcotráfico y la corrupción. Y aquí podemos observar, por ejemplo, en base a la encuesta, qué es lo que ha ocurrido en esta encuesta. Por ejemplo, la mejora del alumbrado, pues solamente ha mejorado en un 48%. Falta que mejore un 52% para tener nuestro 100%. Tenemos, por ejemplo, aquí, en el caso de atender el desempleo, solamente se ha atendido en un 19,3%. Y combatir el narcotráfico, solo se ha combatido un 11%, ¿sí? Y policía de barrio para coordinar la seguridad de la colonia, un 11%. Y combatir la corrupción, un 10%. Este es en base a las encuestas que se hicieron a nivel nacional. Muy bien. Bueno, luego tenemos aquí, vamos a ver ahora, estamos viendo cómo está la actividad democrática en nuestra patria mexicana. Aquí a la derecha, abajo, tenemos a una persona que se está asomando por la ventana, ¿sí? Y recuerdo hace algunos años cuando tuvimos una reunión para hacer un programa de formación de laicos comprometidos. Entonces tuvimos una reunión con nuestro señor arzobispo aquí de la Arquidiócesis de León y nos citó a todos los laicos y nos dijo, pues quiero hablar con ustedes. Quiero decirles que no quiero que sean laicos que se asomen por la ventana para ver los acontecimientos y tengan miedo y se replieguen y los dejen pasar, solo los vean pasar, como si pasara un tren que adentro del tren llevara muchas estrategias de cambio. Pero nosotros no nos subimos en el tren, solamente nos asomamos por la ventana a ver cómo iban pasando los acontecimientos. Y nos decían, no, laicos, ustedes tienen que involucrarse, porque de acuerdo al documento de Aparecida en el 209, 210,
Ustedes son hombres del mundo en el corazón de la iglesia y hombres de la iglesia en el corazón del mundo. Y su campo de acción es el vasto mundo. Ustedes tienen que desarrollarse en todos los ambientes y como ciudadanos comprometidos y activos, tienen que involucrarse. Entonces, la verdad nos llenó de entusiasmo, nos llenó de compromiso. Y entonces elaboramos un programa de formación en donde veíamos todos los documentos que era importante revisar para poder ser laicos bien formados. Entonces, ¿cómo estamos viendo entonces esta actividad democrática? En el país se ha reducido a la mera participación del voto en los procesos electorales. Y no hay seguimiento a las acciones de quienes ejercen el poder. Ni nosotros tenemos observatorios ciudadanos, aunque bueno, reconozco que en algunos lugares sí hay. Sin embargo, podríamos decir que en toda nuestra patria mexicana hay un porcentaje bajo de estos observatorios ciudadanos. Entonces no le damos seguimiento a los procesos. Nos motivan para ejercer el voto, para tener una participación activa durante las elecciones, pero después ni los ciudadanos ni los que ejercen el poder le damos seguimiento. Eso es lo que estamos viendo y lo estamos viendo y por eso estamos como estamos. La difusión pública del mal comportamiento y la ausencia de vías para sancionar a los malos gobernantes acrecienta la percepción de impunidad y entonces la ciudadanía solo se queda como espectador. Y da miedo involucrarse. Y entonces los laicos bien formados, los laicos con una conciencia sana y buena, se repliegan, mientras el mal avanza. Y nosotros no, con esta fuerza de la que nos hablaba Gaby, del don del poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que avanzar en el nombre de Dios como laicos comprometidos y asumir nuestro compromiso cristiano, nuestro compromiso ciudadano y participar activamente. Debemos ser ciudadanos vivos y activos. Vamos a seguir viendo qué está pasando en nuestra patria mexicana. Estamos dando así como un recorrido, ¿verdad? Vamos a ver cómo está la participación. Aquí tenemos a Pedro Carta Terrón, que el año pasado hizo una encuesta y entonces tomó a 627 ciudadanos que trabajaban en la administración pública federal. Y de esos 627, 223 estaban en el medio ambiente, en ecología, en medio ambiente, etcétera. En estudio del agua, del aire, de la energía, etcétera. En educación había 117 de los 627. Fíjense en salud cuántos había, 68. En ciencia y tecnología, de los 625 había 25, ¿sí? Y en agricultura y ganadería había 11. En el trabajo había 8. En la función pública había 4. En turismo había 3, ¿sí? Y en relaciones exteriores había 1. Entonces podemos concluir de esta gráfica que hay una baja participación ciudadana en nuestro país, extrapolando esta gráfica. Muy bien. Entonces vamos nosotros después de esta transparencia que hemos visto, ya vimos el ver, no totalmente de todas las problemáticas que hay en nuestra patria mexicana. Hemos visto el ver de algunas de las problemáticas. Sin embargo, vamos a pasar al juzgar para poder aplicar esta metodología. Vamos a juzgar a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de todos los documentos de la Iglesia. Vamos a juzgar, nos estamos haciendo una pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser posible que aspectos tan fundamentales derivados de derechos humanos básicos como la seguridad, el salario,
la educación y la calidad de vida se encuentran en niveles tan preocupantes. ¿Cómo es posible que esté pasando esto en nuestra patria mexicana? A pesar de tener líderes tan grandes que nos han dado ejemplo, como el beato Anacleto González, que es el patrono de los laicos de México. Vamos a juzgar bajo la luz de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué visión se tiene del desarrollo? Pues estamos sujetos las instituciones, empresas, a medirnos por indicadores económicos. Y estamos viendo solamente cómo se acrecienta el capital, cómo producimos más, cómo somos más productivos. Pero esto es una visión reductiva. No digo que sea mala, pero es una visión reductiva que entiende el desarrollo en términos de inversión, en términos de indicadores macroeconómicos e infraestructura, es decir, una visión materialista. De hecho, las instituciones públicas de educación superior, usted tiene que cumplir ciertos indicadores y en base a esos indicadores le dan el presupuesto anual. Entonces, es una visión materialista y reducida. ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Advierte sobre el peligro de una concepción de progreso basada solo en criterios económicos. Y en Caritas in Veritate, en el número 1118, dice, el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones. No puede reducirse solo al incremento del tener. La verdad del desarrollo consiste en su totalidad. Si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es verdadero desarrollo. Requiere su autentificación en un humanismo trascendental que da al hombre su mayor plenitud. Entonces, no solamente evaluarlo por el tener, cuánto tienes, cuánto vales, sino que tenemos que tomar en cuenta el ser, el ser. Vamos a juzgar entonces la inseguridad. ¿Qué causa? Crisis del reconocimiento de la dignidad de la persona y nos lleva a ser personas codiciosas. Estamos viendo esto de los bajos salarios y el recorte de las prestaciones. Esto nos lleva a un materialismo y a ser cada vez más egoístas, viendo el individualismo, solo el bien personal. Por eso nosotros somos laicos comprometidos, líderes que buscamos el bien común. ¿Cómo? También estamos juzgando el deterioro de la educación y el entorno urbano. ¿Qué causa esto? Descuido de la ecología de la persona, de la dignidad de la persona. Vamos a ver cómo podemos juzgar la dignidad de la persona. Tenemos con relación o con referencia popular un progreso. En el número 19, para muchos el hombre ya no vale por su ser, ni siquiera por su hacer. El único criterio que da valor a la persona es el tener, ¿sí? ¿Y qué nos dice el Evangelium Vitae en el número 34? Al hombre se le ha dado una altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Por ningún motivo el hombre puede ser sometido a sus semejantes y reducido al rango de cosa o al rango de número. La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura. Entonces nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y se nos debe valorar en el ser, en el hacer y en el tener. Se nos debe valorar de una manera integral, no solamente en el tener, no solamente en cuánto producimos, sino en nuestra dignidad de persona.
muchas veces se ha perdido, dice en Evangelium Vitae, en el 21, perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. El afán por los bienes materiales lleva a la prevalencia del más fuerte, al uso de todo tipo de medios, incluso violentos, para saciar la codicia. ¿El fin justifica los medios? Es una pregunta. ¿El fin justifica los medios? Hay algunas personas que dicen, el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que detener esta situación. La violencia irracional que unos ejercen contra los otros es consecuencia lamentable de este olvido de Dios y de su ley eterna. ¿Qué nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 496? La violencia no constituye jamás una respuesta justa. La violencia es un mal, es inaceptable como solución a los problemas. Que la violencia es indigna del hombre. La violencia es una mentira porque va contra la verdad de nuestra fe y la verdad de nuestra humanidad. Y como viene en el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres. Entonces tenemos que erradicar esta violencia y entonces tenemos que juzgar todo esto que hemos visto que está ocurriendo en nuestra patria mexicana en base a este compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué podemos decir cómo podemos juzgar acerca del materialismo y del egoísmo? La codicia y el egoísmo, sumados al eclipse de la dignidad de la persona humana, llevan a los empleadores a atentar contra uno de los derechos más fundamentales del trabajador, el salario justo. Y podemos nosotros definir qué es el salario. Es un instrumento mediante el cual el trabajador tiene para proveerse de los bienes necesarios para vivir dignamente. Es su llave de acceso a la legítima propiedad privada que le aporta seguridad personal y familiar. ¿Qué dice el Gaudium et Spes en el número 67? La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, en el plano social, en el plano cultural y en el plano espiritual. Es un desarrollo integral del hombre, ¿sí? Y esa remuneración tiene que cubrir todos esos planos, el material, el social, el cultural y el espiritual. Vemos aquí cómo una familia se ve desarrollada integralmente cuando se encuentra la imagen de la madre, la imagen del padre y el desarrollo integral del hijo. Cuando el padre y la madre, o el padre o la madre, presentan esta remuneración correcta. Y podemos analizar en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 302, la remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. Entonces vemos aquí la importancia de ver este compendio, cómo podemos hacerlo. Ahora ya vimos el ver, el juzgar, y ahora vamos a ver cómo vamos a actuar. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, pues nos hacemos esta gran interrogante y podemos encontrar líneas de acción que nos lleven a la participación ciudadana activa, tan importante para la construcción de un México verdaderamente justo y libre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como laicos? Estamos llamados a participar activamente en la vida social y en la vida política, porque mientras nosotros nos replegamos, el mal avanza. Nosotros nos vamos replegando y el mal sigue avanzando. Entonces nosotros tenemos que avanzar activamente y participar en esta vida social y política.
para lograr siempre el bien común de la sociedad. Los católicos, ¿cómo debemos participar? En estos momentos debemos participar en las votaciones, en los puestos de elección popular, en las consultas ciudadanas, en consultar la información pública que fácilmente se encuentra en línea y no dejar que personas sin principios ni moral decidan por ti, ¿verdad? Porque nosotros nos replegamos y dejamos que los otros decidan. No nos involucramos. ¿De qué otra manera podemos actuar? Tenemos que impulsar el protagonismo de los laicos como ciudadanía activa, en la participación ciudadana viva para tener un mundo mejor. ¿Cuál es una de las cosas que ya se están haciendo a nivel nacional? Bueno, pues formar al ciudadano para tener una ciudadanía activa y una participación consciente y activa en las próximas elecciones 2021. ¿Y cómo podemos actuar? ¿Qué dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium? Como ciudadanos activos, destinatarios y agentes de la política, será fundamental atender a los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Estos 4 principios son básicos y viene en este documento del 222 al 225 y dice: el tiempo es superior al espacio, ¿sí? Porque a veces es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que pues no voy a ocupar mi tiempo en esto, cuando en realidad también tenemos un compromiso como ciudadanos y mucho más nosotros como laicos comprometidos. Entonces, en el número 226 al 230, la unidad debe prevalecer sobre el conflicto. Podemos tener conflictos, podemos tener diferentes puntos de vista, podemos hacer un análisis, una discusión, siempre en la diversidad de criterios, de conceptos y de estrategias, buscando la unidad. Y del 231 al 233, la realidad es más importante que la idea, ¿sí? Podemos tener muchas ideas, pero hay que ver cómo está la realidad de nuestra patria mexicana, tal y como lo hemos visto en el ver. Del 234 al 237, el todo es superior a las partes. Y en este momento, ¿cómo debe actuar un católico? ¿Cómo debe actuar un buen ciudadano? ¿Cómo debe actuar un gran líder? Hay muchos líderes académicos, líderes sociales, líderes católicos, pero el liderazgo tiene un compromiso hacia los demás. Un ciudadano activo con un gran liderazgo debe mostrar una gran determinación. ¿Cuáles son las cualidades que serán sustentadas por principios que brotan desde la fe? Fíjense bien. A veces cuando nosotros tenemos el conocimiento a veces nos llena de soberbia, nos hace muy inflados. ¿Y qué dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31? El liderazgo debe dar gloria a Dios. Un líder debe estar inspirado en el mandamiento del amor, como dice en Mateo 22, 36 y siguientes. Un líder siempre busca ser el más grande, ¿pero para qué? Para dar servicio. Como dice en Mateo 20, 28, ¿quién es el más grande? Es el servidor de todos. Un liderazgo que promueve el desarrollo integral del hombre y de todos los hombres. Esto viene en Populorum Progressio, en el número 6 y siguientes. También un liderazgo debe ser crítico, como dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 21. No quiere decir que tú no vas a ser un líder, no vas a ejercer un liderazgo crítico, pero estás formado, informado, formado y haber hecho un análisis y una discusión sobre el caso en cuestión o el caso en estudio. Un liderazgo en comunión que viene en Populorum Progressio 43.
Un liderazgo coherente, atractivo y esperanzador. En Laudato Si 71. ¿Cuál es un líder que tiene credibilidad y el que puede tener muchas personas que lo sigan? Pues es aquel que es coherente, el que da testimonio de lo que dice, el que hace lo que dice. Y en otras palabras, en el que hay comunión entre vida y fe. Entonces debe ser un liderazgo atractivo y esperanzador. Vamos aquí a ver, para tener un país mejor, se necesita de ciudadanos activos y participativos que den seguimiento a los procesos sociales de justicia, de fraternidad y de paz. Obviamente unido a un gobierno que trabaje con honestidad y eficacia. Participar activamente en la vida cívica, social y política de nuestras comunidades. Es una obligación ciudadana y cristiana que no podemos ni debemos dar por hecho. Como el ciudadano que se asoma a la ventana y ve cómo pasan los acontecimientos sin involucrarse. Como les decía, entonces no solamente nos vamos a asomar por la ventana para ver qué está pasando, sino tenemos que involucrarnos de manera en los ambientes en los que nos desarrollamos. Solo participando podemos transformar positivamente nuestra nación en fidelidad a sus orígenes y a su destino. Muchas veces nos tapamos los ojos para no ver. Entonces tenemos que conocer los asuntos públicos y participar activamente en ellos. Aquí vemos cómo este joven están poniendo los lentes para que vea la situación por la que atraviesa el país. Y vamos a ver que existen varias formas de participación en lo social y cómo se está actuando. Este tipo de participación tiene una visión que mitiga los sistemas de unos cuantos, ¿sí? Solamente mitiga los síntomas de algunos cuantos o los problemas. Por ejemplo, la caridad o el altruismo. Estas son acciones de apoyo inmediato a necesidades materiales y urgentes. Es esporádica y no es sistemática. Por ejemplo, cuando ustedes se reúnen para repartir despensas a los pobres o entrega de cobijas en invierno a las personas que no tienen, entre otras. Hay otra forma de participación que se llama asistencia social, que son acciones de apoyo sostenido a necesidades materiales urgentes. Es organizada, sostenida y sistemática. Por ejemplo, cuando usted se involucra en la participación en algunos asilos para atender algunas personas adultas que no tienen familia o que los han recluido en un asilo. O cuando usted ha participado en algunos albergues en algunos centros de atención a niños de la calle, entre otras actividades. También hay medios de acceso a las decisiones públicas, como acciones de protesta y presión social para denunciar injusticias o exigir al gobierno buenas decisiones públicas, como se ha visto que se han organizado mítines, marchas, entre otras. De esta forma, pues está participando activamente como ciudadano. Hay otras formas de participación ciudadana que tienen una visión más completa, incidir para solucionar los problemas de todos. Por ejemplo, cuando se incide en políticas, que es el uso de concesiones ciudadanas para informarse, opinar, proponer, vigilar, pedir cuentas e incidir en políticas. Hay algunas veces que algunos líderes, como ustedes o algunos ciudadanos, son llamados para que opinen como líderes de opinión, para poder elaborar metas o estrategias de solucionar los problemas de su estado, de su ciudad o de su comunidad. O también puede participar en redes sociales como la acción social organizada para fines específicos y con miras a influir sobre aspectos o temas públicos. También en observatorios, por ejemplo, ahorita están llamando en el INE para involucrarse como observadores electorales. Entonces, pero también hay estructuras para participar en observatorios ciudadanos.
en observaciones temáticas para compilar, procesar y analizar información y promover mejoras sociales. También podemos participar en organizaciones civiles, por ejemplo, en organizaciones religiosas, culturales, deportivas, en alguna asociación ambiental, en alguna academia, como la Academia de Catálisis, en alguna asociación profesional o en alguna barra, como la barra de abogados católicos, la barra de enfermeras, la barra de psicólogos, en redes nacionales o en redes internacionales, en algún partido político, en algún colectivo, en alguna corporación. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado este tema y no sé si será posible quien esté manejando la plataforma, no sé si la está manejando Eric o quien la esté manejando, si pudiéramos tener un momento, unos 7 minutitos para reunirnos en grupos pequeños y se pudieran analizar estas 3 preguntas, o no sé si las dejemos de tarea. ¿Qué actitudes y valores debemos promover si queremos construir una nación que sea estable y próspera? ¿Qué papel tenemos en la comunidad política si queremos construir una nación estable y próspera? ¿Cómo debe ser nuestra participación como ciudadanos activos? Y también si hay alguna persona entre todos los asistentes, que son 97 personas, si alguna ha participado en una acción social, personal o colectiva, o en alguna acción política que pudiera compartir su experiencia con los demás. No sé si sea posible la unión entre grupos o se lo llevan de tarea. ¿Sí me pueden indicar? Adelante. Tal vez por los tiempos, Sí. dado que son las 9:12, Ah, para perfecto. dar chance a algunas preguntas. Excelente, excelente. Entonces, se lo llevan de tarea, ¿verdad? Ujú. Las preguntas que están aquí, entonces, estas 3 preguntas se las llevarían para que las analicen y las respondan, ¿sí? O si se pueden ellos reunir, si están en un grupo común, pues las pueden contestar. Y también, bueno, pues entonces como conclusiones tenemos esta gran responsabilidad de participar activamente con un enfoque más cívico, ser solidarios buscando el bien común, formar sociedad civil, realizar acción social y cumplir nuestra misión como líderes, como ciudadanos, como laicos, con una participación activa en los diferentes ambientes en los que nos desenvolvemos. Adelante. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a hacer algunas de las preguntas que nos están refiriendo. Hay Sí, algunas adelante. personas. A ver, dice, no es pregunta, es un comentario. Los principios ¿Cómo no? pastorales de la EG se refiere a la aplicación de la pastoral social. Al hablar del tiempo es superior al espacio, se refiere que la pastoral de la iglesia ha de ser de procesos, no de eventos. Cuando habla que todo es superior a las partes, se habla de la unidad de la evangelización integral de la persona y no de una evangelización fragmentada. Sí, correcto. Sí, en realidad son procesos, procesos. No podemos estar como líderes reactivos. Solamente cuando amerita, rápidamente nos organizamos y hacemos alguna acción social, sino que son procesos, ¿sí? Dice, en relación a la participación desde las instancias que la doctora Ramos preside, ¿cómo podemos involucrarnos y actuar? Perdón, me la repite, no entendí lo primero. En la relación a la participación desde las instancias que la doctora Ramos preside, ¿cómo podemos involucrarnos y actuar? Bueno, podemos involucrarnos en los ambientes donde nos desarrollamos. Por ejemplo, en la vida académica, algunas veces nos eligen para ser representantes en algún comité y entonces hay algunos que sí, efectivamente,
están de acuerdo, pero otros que se repliegan y no quieren ser. O, por ejemplo, hay en algunas organizaciones, le solicitan, te ven el perfil y te eligen como candidato para ser director o para ser jefe de grupo o líder de un grupo y te repliegas, no quieres comprometerte. O, por ejemplo, más lejos, de acuerdo a tu liderazgo, pueden elegirte como presidente de alguna asociación civil y pues que nos tenemos que involucrar de esta manera y participar activamente. O, por ejemplo, si te eligen para un puesto de participación política, bueno, pues hay que estar abiertos para la participación política y no replegarnos. Si te están invitando es porque te están viendo el liderazgo y te lo están reconociendo. Muy bien. La siguiente nos dice, habló de lo terrible que es la medición del éxito en el ser humano cuando se considera la riqueza y señaló el cuanto tienes es cuanto vales como un tema denigrante y después planteó mejorar la calidad de vida después de las personas dándoles acceso a mayor nivel de ingresos económico. Dijo de manera muy determinante que no confiamos en nadie y argumentó en los índices de inseguridad y el incremento de la actividad de la delincuencia organizada. Yo creo que hay una gran confianza entre nosotros, si bien es cierto, algunos hemos dejado de confiar en los administradores públicos y en los políticos, pero muchas personas creen y confían en la actual administración. Bueno, esa no fue pregunta, Perfecto, fue como sí, una sí, respuesta. perfecto, sí, estoy de acuerdo. Hay un sector que está insatisfecho y otro sector que está de acuerdo, claro, pero definitivamente sí se ve en algunos aspectos cierta inseguridad, no solamente en ese sentido, sino tan solo la pandemia que está pasando. Algunas veces te le acercas un poco a una persona y se repliega. Entonces yo creo que es una situación que estamos pasando, pero ahora respecto a lo que dijo del ser, lo que yo dije es, por ejemplo, lo siguiente, que se tiene que valorar al individuo de manera integral. Sí es importante el ser, el hacer y el tener. Y por supuesto, se tiene que buscar el desarrollo y lograr el éxito. No es malo eso, es bueno, pero no, lo que me estoy refiriendo es que no solamente te valoren por el tener. Sí, es lo que, bueno, no sé, profesora, lo que habla San Juan Pablo II en la teología del cuerpo y en la psicología personalista, donde se le da un valor al ser humano por lo que es y en la dignificación. Exacto, así es. Y hablamos de una dignificación que va más allá de las cosas materiales, sino de regresarle la valía que muchas personas pierden por las situaciones sociales. Es algo que justamente antes de entrar a la clase salí a comprar unas cosas a la farmacia y veía a uno de los viejitos que es como muy famoso aquí en Zacatecas, donde siempre pide como dinero. Y ese ser humano que está tiradillo en la calle, que está viejito, que está solo, que está ahí muchas veces no sabe la dignidad que tiene y no se la hemos regresado de alguna manera. Solamente le hemos dado la moneda, pero no hemos visto al ser integral que está ahí. Exacto. Y los debemos valorar como seres integrales en su ser, en su hacer y en su tener. Integralmente. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué no se mencionó la participación política ingresando a partido político, campañas o propuestas de candidatos? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, nos debemos mencioné que nos deberíamos de involucrar en la parte política. Esto es algo muy importante, no solamente fue cuando mencioné acerca de que solamente participamos un poco cuando se nos exhorta a que votemos, pero después de eso no nos involucramos en observadores políticos o observatorios, no creamos algún observatorio social o político y tampoco nos involucramos mucho en la política, porque pensamos que la política es mala o que la política es sucia, pero yo creo que si los buenos se repliegan y dejamos en manos de otras personas que no necesariamente que sean malos, sencillamente que no tienen esos valores, pues entonces nosotros estamos sufriendo las consecuencias de alguna manera, pero por supuesto que estamos llamados a la participación política. Dice, cuando se habla de la realidad de la educación, ¿cómo se puede incidir en la formación de las nuevas generaciones desde los valores humanos y cristianos, sobre todo en el sistema público? Bueno, en el sistema público, cuando
El desarrollo integral de un profesor, muchas veces tú no tienes que decirle nada a los alumnos y los alumnos se acercan y te preguntan, porque nosotros en las instituciones privadas se da alguna materia relacionada con los valores, no así en las públicas. Sin embargo, en las clases, dando testimonio coherente, los jóvenes se acercan, los jóvenes se acercan y entonces te preguntan y entonces tú involucras los valores en la educación, dando testimonio, y entonces eres un líder creíble. Ujú. Nos dice, ¿por qué estos temas, la doctrina social de la iglesia, no se da en una formación frecuente dentro de las pastorales de nuestra iglesia? Exactamente, nosotros estuvimos en el Consejo Nacional de Laicos, en este Consejo Nacional de Laicos hemos estado pugnando y hemos elaborado varios, de todo el país, varios líderes, hemos estado organizando el programa de formación nacional para laicos en base a la doctrina social de la Iglesia y analizando otros documentos muy importantes, por ejemplo, Educar para una nueva sociedad, el documento de Aparecida, Christi Fidelis Laic. Entonces, efectivamente, en las diócesis nosotros no podemos imponer, ni tampoco el obispo encargado del Consejo Nacional de Laicos o de la Dimensión de Laicos de la Comisión del Episcopado Mexicano, tampoco puede obligar a los obispos de cada diócesis o arquidiócesis a que forzosamente lleven tal o cual programa. Sin embargo, ahorita se está viendo la necesidad de formar centros educativos en la formación integral de los laicos. Y una de las materias sería la doctrina social de la Iglesia. Implicaría también que nosotros como laicos nos preparáramos para poder donar el conocimiento y ser esa cadena entre todos, formar estos centros de formación integral. Implica también compromiso y entonces como católicos, bueno, yo lo vivo personalmente, nos ofrecen compromiso y queremos correr o no queremos las cosas fáciles, que no nos implique ningún esfuerzo y también eso tenemos que empezar a cambiar en nuestra forma de pensar. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad en ese sentido. Mira, tú invitas a una reunión de líderes para una cuestión momentánea y tienes el lugar lleno. Invítalos para la formación y los cuentas, así bien poquitos. Por ejemplo, aquí los felicito, son 98 participantes. Y tenemos Felicito a la diócesis de Zacatecas por este esfuerzo que está haciendo para la formación de sus laicos. Los felicito porque sí he visto en todo el país, ahorita está haciendo esta formación en todo el país y sí he visto que han respondido bastante bien los consejos diocesanos de laicos. La otra pregunta, bueno, seguimos. Dice que por qué si somos un país católico, tenemos un país subdesarrollado y tuvimos presidentes como Peña y como Calderón. Creo que es parte de lo que hemos dicho. Exactamente, sí, sí, está bien la pregunta. Pues lo que pasa es que no nos involucramos y entonces muchas veces tampoco acompañamos a los gastos apoyando a una diputada. Entonces, mientras estuvo en obtener la diputación, pues muy bien y todo, pero en cuanto tomó la diputación, cambió muchísimo. Entonces, yo creo que se les debe dar acompañamiento, ¿sí? Un acompañamiento y darle seguimiento. El seguimiento y la evaluación es algo fundamental para retroalimentar al gobernante o al diputado o al senador y entonces se pueda mejorar todas las cuestiones para el país. Muy bien. Gracias, maestra. Aquí no es que corramos al compromiso. Lo que pasa es que no son bien definidos. Tal vez entre todos podamos hacer estrategias definidas que nos puedan comprometer con un objetivo específico y donde hay objetivo hay un para qué y donde hay un para qué, pues empiezan a existir cómo realizar las cosas. Por ahí dice alguna sí, definitivamente. persona que no está muy de acuerdo en algunos puntos, pero nos gustaría que nos dijera los puntos en común.
Perdón. No sé, profesora, son todas las preguntas que han expresado. Son todas las preguntas que han expresado. Ah, perfecto. Está muy bien, gracias. Ah, por aquí hay una, afuera en otro chat, nos dicen que es el documento de Aparecida. Igual lo vamos a tratar de buscar para poderlo pasar, porque parece por ahí que tiene interés. Sí, hay un documento de la iglesia que se llama Documento de Aparecida y viene un itinerario para los laicos, se los recomiendo mucho. Allí en el número 209 y 210 dice quiénes somos los laicos y lo define como hombres del mundo en el corazón de la iglesia y hombres de la iglesia en el corazón del mundo. Y viene también cuál es el campo de acción de los laicos, porque muchos laicos nada más se quieren replegar en las iglesias y solo quieren trabajar en el interior de la iglesia. No quiere decir que sea malo. Sin embargo, nosotros estamos llamados a ser laicos en el corazón del mundo, en el corazón de la iglesia, y nuestro campo de acción es el mundo. Esos son los diferentes ambientes, el ambiente académico, el ambiente de los servicios, la industria, el arte, la ciencia, etcétera. Ok, si Si tenga quieren, alguna otra cosa para cerrar o Grecia, alguna pregunta. con mucho gusto les puedo enviarlos en PDF al correo donde me mandaron el link. Les puedo enviar la Christi Fidelis Lash, el documento de Aparecida y algunos otros documentos para que los puedan enviar a los participantes. Bueno, muy buenas noches, doctora Estela. Soy el padre Miguel Joaquín. No había podido presentar antes, no había podido, pero estamos aquí. Hemos escuchado pues lo que nos has puesto, que nos ha gustado mucho. Y es verdad, los hermanos, los laicos, están llamados pues a hacer esa sal y luz del mundo, ¿verdad? Y especialmente en las realidades temporales. Por eso, claro, también nosotros como sacerdotes siempre pues apoyar y especialmente en la formación, ¿verdad? Acompañar en su vida espiritual, en todo, en su vida humana, en todo lo que es su formación humana. Y bueno, pues formar también a los futuros políticos, ¿verdad? Irlos formando con ese corazón que tenga esa generosidad para darse, ¿verdad? Ya nosotros acordemos en la iglesia, tenemos a un gran santo, a Santo Tomás Moro, que pues como él pues tenía ese en su corazón impregnado, claro, el evangelio y ese amor a Dios, ¿verdad? Y ahí, siendo ese canciller, pues él gestionaba siempre las realidades temporales para gloria de Dios. Entonces, pues sí, hay que seguir adelante y la verdad que nos ha gustado mucho su ponencia. Gracias por compartirla y nos enriquece mucho y créanme que a mí como sacerdote me invita pues a seguir preparándome y apoyando a nuestros hermanos en estas tareas, ¿verdad? Y volvamos juntos en el mundo, ¿verdad? Y apoyándonos unos a otros en el nombre de Dios. Y muchas gracias por compartirnos esto. Gracias, Dios le bendiga. Sí, padre Miguel, Joaquín, muchísimas gracias por sus comentarios, porque es bien necesario el acompañamiento con los laicos para la asistencia espiritual que nos dan. Nosotros nos sentimos fortalecidos en el campo de batalla. Y ahorita está pesado el campo de batalla, entonces le agradezco muchísimo. Sí. Muchas Gracias, gracias. gracias, doctora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias a todos. Antes de la oración que nos va a presidir el Padre Miguel, les queremos avisar que el próximo sábado no tendremos sesión, dado que estamos en Semana Santa. Lo que sí les invitamos es a vivir desde hoy una Semana Santa diferente, una Semana Santa realmente donde meditemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los momentos y esa pasión sea la que nos fortalezca para seguir caminando en esta formación y en nuestra vida espiritual y también nuestra vida como ciudadanos. La presentación pues se la vamos a pasar, igual meditar qué me deja este tema en el corazón y a qué me compromete. Así como las preguntas que la profesora maestra nos ha dejado, la doctora Estela, meditarla. Debemos de bajarla al corazón, de entenderla y de hacerla acción en nuestras vidas. Padre Miguel, cedo. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, te damos gracias por esos beneficios que nos has dado en la ponencia de nuestra hermana Estela Ramos. Te pedimos que bendigas a su familia y que bendigas a todos los hermanos que han estado, nos han acompañado en este día, que los cuides, los protejas y que el Santo Espíritu de Dios siempre nos ayude a tomar las mejores decisiones para gloria del Padre. Te pedimos, Señor, por todas las personas que no pudieron estar con nosotros y te entregamos pues todo esto. Hermanos, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Y por ahí nos dicen que si ignoramos una pregunta, no, ya creo que ya la entendí. Lo que se refería en la pregunta era de las instancias. Creo que se refieren acerca de lo de cómo pertenecer al Consejo Nacional de Laicos y a toda la dimensión. Correcto. Sí, Entonces, sí, sí. Lo puedo explicar rápido. Sí, lo puedo explicar rápido. Sí, miren, por ejemplo, en cada diócesis se hace un consejo diocesano de laicos o la dimensión de laicos como ustedes la tengan organizada. Y ahí están los presidentes o los coordinadores de cada movimiento. Entonces, algunas veces se llama a las, bueno, luego después está la provincia, por ejemplo, yo pertenezco a la provincia Bajío, ustedes pertenecen a la provincia en donde está incluido Zacatecas. Entonces hay un representante de la provincia donde está incluido Zacatecas y a ese líder se le llama para que pertenezca al Consejo Nacional de Laicos. Cuando gusten, aquí está mi correo electrónico, yo les puedo apoyar en lo que ustedes gusten de información de los laicos, del consejo, de la dimensión. Cuenten con mi apoyo, ¿sí? Y si la persona me manda un correo a mi correo electrónico, yo le apoyo en las dudas que tenga. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Hermanos, aquí nos están mandando otros mensajitos de que quieren empezar formaciones en sus diócesis, todo tranquilo. Vamos pianito, paso a paso, y verán que cada uno de nuestros estados, cada uno de nuestros municipios, con la gracia de Dios, empezará una formación, y esa es la importancia de que todos estemos perseverando. Necesitamos perseverar nosotros para que podamos ver frutos en nuestros estados, en nuestros lugares de origen. Sí, miren, ¿no? Sí es cierto, es un proceso y ustedes pueden replicar todo esto por mi parte. Yo le voy a enviar a Gaby mi presentación y con mucho gusto la pueden utilizar, ¿sí? Y para que ustedes vayan reproduciéndola en sus lugares. Y si en algún momento ustedes quieren invitarme o a invitar a los otros líderes, por lo menos yo ahí dejé mi correo electrónico ya en el chat. Y por supuesto, en el Consejo Nacional de Laicos estamos en la mejor disposición de apoyar la formación cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias y sigamos con la gracia de Dios y luchando y perseverando. Y muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días a las 8 de la noche por cada una de las plataformas y también aquí en Zoom. Que la gracia de Dios esté con nosotros. Nos vemos el próximo. Gracias. Dentro de 15 días, adiós. Perdón. Hasta luego, gracias. Adiós, le pague. Gracias por la invitación, adiós. Buenas noches a todos.
Buenas noches.